Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Esto es Triálogos. Vamos a platicar el día de hoy de, pues como es nuestra costumbre de la parte de triálogos, queremos hacer un análisis del mundo actual. Y bueno, pues siempre me siento muy cargado por hablar acerca de historia para poder hacer una interpretación de lo que serían los momentos actuales. Yo creo que últimamente hemos vivido muchas tensiones en América Latina, en México, pero en el resto de América Latina tenemos mucha tensión política. Y eso es lo que precisamente quiero platicar con ustedes. Quiero platicar acerca de ese fenómeno que estamos viviendo que me parece que no se vivía desde hace muchos años. Tal vez en la época de los años 60 del siglo pasado, en los años 60, que hace referencia a la canción de La Puerta de Alcalá, ¿no? Vemos a los estudiantes, a los jóvenes salir a las calles en los años 60 y ahí pues había protesta, había tensión, había una exigencia política mundial. Y bueno, pues precisamente dentro de ese escenario es que yo quiero platicar con ustedes del día de hoy, porque yo creo que desde aquella época en que de repente se enfrió toda esa tensión política, toda esa iniciativa juvenil por ser, por tener discusiones políticas, por esperar un mundo mejor para América Latina, de repente eso se murió, se fue enfriando durante los años 70, evidentemente también con una campaña internacional muy importante por parte de Estados Unidos. Y en los años 80, pues, por supuesto, estábamos más enfocados en lo que era la crisis económica que vivíamos en el país. Cada país yo creo que vivió un poco unas condiciones iguales. Y es ahí donde de repente se dio el fenómeno del neoliberalismo en los años 80. Y eso generó ciertas esperanzas. Esas esperanzas eran reales, eran fuertes, eran sensibles. La gente estaba esperando una mejora en sus condiciones económicas, estaba esperando una mejora en sus condiciones sociales en los años 80. Pero eso nunca llegó, eso no pasó. Al final se apostó, se le confió por parte de una gran parte de la sociedad el poder a los neoliberales, y sucede que al final consistió en un reparto de la economía, un reparto de las oportunidades, un reparto de los bienes del país para los cuates. Lo, lo terrible es que al principio pues pudiera parecer que eso de repente estaba cambiando las cosas, pero poco a poco el tema degeneró en los grandes millonarios que aparecen en la revista Forbes, ¿no? Los que son así, los grandes millonarios. Y entonces, el gran fenómeno es ahora tenemos más pobreza en América Latina, más pobreza en México, pero sí tenemos 10 super millonarios en los 500 de Forbes que están ahí creciendo y que además parte de lo esencial, parte de lo increíble es que esos no generan ninguna clase de idea nueva. ¿De dónde una persona a la cual se le entrega la telefónica, de repente se convierte en el hombre más rico del planeta? Y sucede que no aportó nada, no hizo absolutamente nada nuevo. Era la telefónica que actualmente sigue siendo la misma. No se hizo ningún cambio, no se hizo ninguna mejora, sigue siendo un monopolio, sigue siendo una condición de desigualdad. Y por supuesto sigue siendo el hombre más poderoso del país, el hombre más poderoso a nivel económico de América Latina y seguramente uno de los 10 hombres más ricos del planeta. Pero eso mismo pasa a los que se les reparten las mineras que pertenecían al Estado. Se le entregan las mineras regaladas, sucede que además pagan una miseria por esas condiciones, que además prácticamente ni siquiera se pagan, ni siquiera se hace un pago al Estado. Al final estas personas se convierten en los millonarios, ¿no? Que tienen su yate, su yate y cada vez yates más
grandes y mejores para poder opacar al otro. Pero no han aportado nada, siguen siendo las extracciones de oro y plata de un país que tiene grandes yacimientos y que tiene gran producción y que además no representa ningún beneficio para la población. Y esta población se incrementa en pobreza. Y el colmo fue el sexenio pasado, en donde al final, por supuesto que además se siguió regalando, ¿no? Se siguieron dando concesiones de extracción de petróleo, se siguieron haciendo reformas para que la educación fuera privada, se siguió permitiendo la inversión extranjera para la cuestión energética y finalmente se le empezó a repartir a la gente eh, los, los, las, lo que sería productos que explotaba el Estado que no aportan una sola idea. Si tú tuvieras una persona como Bill Gates que generó un Microsoft, o tienes un Zuckerberg que genera Facebook y que genera las plataformas en las cuales de repente tenemos redes sociales que ya hacen una fuerza importante en lo que sería la opinión, por supuesto que eso te lo explicas, al final te explicas por qué esas personas terminarán obteniendo grandes cantidades de dinero y además una movilización, antes no estaban esas personas y sucede que ahora de repente se incorporaron a los ricos. Pero sucede que los mismos ricos de hace 40 años siguen siendo los mismos ricos de ahora en México, en Perú, en Colombia, en Argentina. Y bueno, pues al final esa es parte de la condición que vivimos hoy. ¿Qué fenómeno diferente tenemos? Que al final sucede que sí hay una opinión política. La gente sí quiere hacer aportaciones políticas, sí quiere pensar en alternativas. Y lo curioso es que eso inmediatamente detonó un fenómeno que se presentó en los años 20 del siglo pasado. El fenómeno de los totalitarismos, el fenómeno de los fascismos. Un fenómeno terrible que originó las guerras mundiales y que al final arrojó destrucción sobre todo lo que tocaron. Fueron grupos de altísimo fenómeno autoritario, en el cual además persiguieron y destruyeron gente. Y bueno, pues al final ese fenómeno del cual estamos platicando ahorita, pues lo podemos ver reflejado en esta imagen. Vean a Hitler, que surge de una crisis económica en la cual se le promete a la sociedad una mejora y esa demagogia viene acompañada de un fenómeno totalmente autoritario, militar, en condiciones de exigencia, en condiciones durísimas y por supuesto de agresividad para el resto de los países. Ahora, ¿por qué habría que decir que estos fenómenos se parecen a lo que se detonó en América Latina a partir de los últimos años? Se detona en la población de la oposición, porque de repente el fracaso del neoliberalismo dio pie a gobiernos progresistas. Y así como cascada, llegaron gobiernos progresistas a cambiar el fenómeno, a cambiar el modelo y a tener éxito. Y entonces vemos el caso de México, que de repente es exitoso a nivel producción, a nivel crecimiento, a nivel reparto de bienes, a nivel de reducción de pobreza, porque además esa es una verdad absoluta. La gente hoy, dentro de los índices de reducción de pobreza, por supuesto que es una verdad que pasa en el país. Sí se ha reducido la pobreza. La gente que trabaja, se le llama pobreza laboral, la pobreza laboral se ha reducido. La gente gana hay más gente que gana dinero para mantenerse bien alimentado y con un crecimiento de posibilidades. Entonces sucede que los trabajadores ganan más y son más los que ganan más y los que ganan mejor. Y se ha reducido la pobreza a nivel laboral. El índice particular es de 2.5% el día de hoy, en 2023. Entonces, bueno, pues sucede que aumenta el salario mínimo, aumentan las pensiones, aumentan las becas, aumenta el apoyo social y por supuesto que eso ayuda a la población. Pero trae consigo un grupo de odio que empieza a ser agresivo, grosero, lleno de discurso despectivo,
que es el que yo comparo con Hitler, Mussolini o Franco, grupos fascistas que se presentaron en los años 20 y 30 del siglo pasado y que provocaron un caos y una destrucción. Y este es precisamente al cual me quiero referir hoy a la hora de platicar con ustedes. ¿Cómo podemos compararlo? Bueno, vean, hago la referencia del siglo XX, del siglo XXI. Vivimos cosas extremas en diferentes lugares. Vimos por supuesto, las guerras mundiales. Los pueden ver en algunas de esas imágenes, las guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, fenómenos que se presentan en el siglo XX. Y el siglo XXI nos eh, arroja nuevos fenómenos que tienen relación con la situación que estoy platicando, con la forma que ha evolucionado el mundo, ¿no? Y la misma primavera árabe como una representación, pero por supuesto problemas gravísimos. Ahí vemos a los migrantes africanos que tienen que cruzar el Mediterráneo para tratar de buscar oportunidades porque África está en una condición terrible. Y bueno, pues aquí tenemos una línea del tiempo, pero quiero platicar acerca de estos fenómenos. Déjenme avanzo un poco para poder platicarles acerca de estos fenómenos. Porque pues lo que sería la modernidad, lo que sería el fenómeno deseable, lo que se supone que ha provocado el que hayamos pasado por fenómenos muy duros y muy exigentes y que el mundo se suponga que es mejor, se supusiera, se tuviera la idea de que hoy es un mundo mejor, es porque hemos avanzado en el progreso de la civilización, hemos mejorado. Ya no vivimos las condiciones de los reyes absolutistas del siglo XVIII, de las condiciones feudales de siglos anteriores en las cuales un noble vestido con sedas explotaba a una persona dentro de su feudo y pues era propietario de las personas como si fueran siervos. Y bueno, pues eso así se vivió durante muchos años. Precisamente hubo logros a lo largo de todos los eventos de los últimos siglos, particularmente 200 años de la Revolución Francesa, 240, 250 años de la independencia de los Estados Unidos, que arrojaron cosas buenas y que precisamente esa es parte de lo que deberíamos estar creyendo que pasó y que ha ido pasando a lo largo de los siguientes años en diferentes países, porque como dominó la Revolución Francesa, de repente logró cambios que se fueron copiando en diferentes lados, en Italia, en Alemania, en Bélgica, en Grecia, en la misma Inglaterra, que al final podríamos también considerar como un originario de los derechos de la población. Entonces, ¿qué es lo que se logró en esos años? Se lograron derechos del hombre, derechos inalienables. Por naturaleza, el hombre tiene derecho a la vida, por naturaleza, y lo dice la Carta de los Derechos Humanos de la ONU. El hombre tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad, tiene derecho a la justicia, tiene derecho a la búsqueda de la felicidad. Son derechos que vienen inherentes a la naturaleza del hombre. El Acta de Independencia de los Estados Unidos dice que esto viene por derecho divino, porque Dios así lo ve, porque la providencia así lo estableció. El hombre tiene derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. Y nos lo recuerdan a cada rato, parte de sus principios, ¿no? La película esta de Will Smith, que hizo con su hijo una película muy emotiva, que nos narra la vida de este personaje que se llama Chris Gardner. Hay una escena al principio de la película en la cual explica por qué la película se llama En búsqueda de la felicidad, porque habla de uno de los principios que vienen en la Declaración de Independencia y que vienen en las monedas de los Estados Unidos. Y que al final precisamente eso es lo que se propone como principio básico de cómo debe ser una sociedad. Todos, absolutamente todos los hombres pertenecientes a la sociedad tienen derecho a la vida, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a la justicia. Bueno, también la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos trajo consigo el contrato social.
El contrato social es la relación de un gobierno con su pueblo. Así está establecido desde hace pues, cerca de 300 años o un poco más. Y esa relación de contrato social, que viene teóricamente con John Locke a principios del siglo XVIII, pues viene a decirnos que el gobierno existe como un mal necesario para que no nos matemos, pero el pueblo lo pone para resolver y garantizar esos derechos que dijimos antes. Si el gobierno no sirve y no cumple con esos derechos, es derecho del pueblo quitarlo y poner uno nuevo. Ese es el contrato social y es lo que legitima las revoluciones. La revolución mexicana, la revolución francesa, la revolución china, la revolución rusa. Es lo que dio una lógica filosófica y un fundamento para poder levantarse, cambiar el gobierno y poner uno nuevo. Y precisamente es lo que establece nuestra constitución el día de hoy. Por eso, cada 6 años elegimos a alguien, lo hacemos de manera pacífica, hacemos un proceso de elección y ponemos un presidente nuevo, y ponemos gobernadores nuevos, y ponemos alcaldes nuevos, porque estamos teniendo un mecanismo civilizado para poder hacer cumplir ese contrato social. También, por ejemplo, fue la eliminación de privilegios. No existe nadie que deba de tener privilegios. Todo mundo debe de estar marcado por las mismas leyes. Las leyes se aplican para todos, no para unos cuantos. Eso de que unos cuantos son perdonados de que de que no paguen impuestos, o que unos cuantos no se les haga justicia si cometen un delito, ¿no? Y que eso que los ricos de repente pues no toquen la cárcel o tengan condiciones mejores a nivel justicia, pues por supuesto que es una aberración a nivel civilización, es un atraso, es precisamente regresar a la Edad Media. Entonces, esa eliminación de privilegios precisamente es lo que legitimó en la Revolución Francesa que se abolieran los privilegios personales, los derechos señoriales y se persiguiera todo aquel que tratara de defender esas condiciones. A nadie se le debería conceder un título de conde, duque o marqués como si fuera una ventaja, precisamente porque está mal. Y entonces todo esto, así bueno, pues puedo seguirme con esta lista, pues todo es precisamente un avance en la civilización. ¿Cómo podríamos decir que una civilización es moderna? Pues cumpliendo todos esos puntos. Que tengan representatividad, que tengan un orden legislativo total, que tengan reglas compartidas, que eliminen la pena de muerte. La pena de muerte es un atraso. Que haya justicia distributiva y que haya cultura democrática, que se vea por la educación, por la salud, por la vivienda de todos los miembros de la sociedad, no por unos cuantos. Servicios básicos universales, reconocimiento de humanidad entre quienes somos diferentes. Hay gente que es diferente por alguna razón, por cuestiones de género, por cuestiones de sexo, por cuestiones de color de piel. No se le puede desconocer la humanidad entre quienes somos diferentes. Expresiones como perros, llenas, tomen sus croquetas, son evidentemente expresiones que no reconocen o que quieren incorporar el desconocimiento de la humanidad entre los que no piensan como los que están utilizando esos argumentos. Llamar animales o animalizar o quitarle la humanidad a una persona es un discurso. Y ese discurso, cuando es acudido, por supuesto que es un atraso en la civilización. Eso es precisamente parte de lo que incorpora una idea como el totalitarismo. ¿Qué es lo que pasa con el totalitarismo? El totalitarismo, en primer lugar, por supuesto que es un sistema de gobierno autoritario. Fueron términos que se empezaron a utilizar en los años 30 y 40, pero hablan de un fenómeno que fue presentándose desde los años 20. ¿Sí? Empezó a presentarse un fenómeno desde los años 20 y ese fenómeno ya en los años 30 y 40 ya le dábamos el nombre de totalitarismo. Pero ¿cuál es la característica particular de esos totalitarismos? Que no es para todos el beneficio que tenga la sociedad de un comportamiento disciplinado, ordenado, exigente, duro. Solamente es para beneficio de unos cuantos. Veamos el caso de Hitler.
El caso de Hitler, por supuesto, lo tenemos que relacionar, siempre se relaciona con el tema de la persecución de los judíos. No fue el Holocausto, no fue el único fenómeno de persecución. También se persiguió a los de Europa del Este, a los búlgaros o a los húngaros o a los rumanos. También se le persiguió a los latinos. Ellos no pertenecían a los beneficiados por el modelo ordenado, exigente. Por eso esos absurdos de que de repente hay un grupo de latinoamericanos que se vuelven nazis, verdaderamente es una cosa increíblemente ignorante y torpe e ilegítima, y por supuesto que es extraordinariamente estúpida. Entonces, al final, de repente dice, oye, no es posible que haya gente que tenga este tipo de comportamientos, si son perseguidos por ellos, ¿no? Y, por supuesto, es para un grupo privilegiado. ¿Qué pasa con los totalitarismos? Y es ahí donde hay que distinguir el tema. Que los beneficios de su proyecto solamente son para unos, para los que tengan condiciones fisiológicas parecidas. Los mismos nazis lo argumentaron como los que son arios es para los que se debe beneficiar esta condición. Todos los que no son arios son despreciables, son precisamente parte del problema. Y bueno, pues precisamente es ahí donde deberíamos distinguirlo contra un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario quiere imponerse, quiere exigir que todos cumplan una regla o una norma, ¿no? El gobierno notoriamente de la época de los 80s y principios de los 90s en México y en el resto de América Latina fueron gobiernos autoritarios, impusieron sobre las elecciones, incurrieron en fraudes electorales, al final trataron de imponerse, y bueno, pues esa imposición, por supuesto que trajo consigo violencia física, exigencia, salida del ejército, y al final la obediencia de estas condiciones. Por eso es que de repente muchos opositores murieron. Pero al final eran condiciones en las cuales no había una ideología de apartar a todos. Tan es así que el mismo Carlos Salinas de Gortari apoyó un proyecto llamado Solidaridad, que era un proyecto bien malo, regular, criticable o no, pero un proyecto para los desamparados, para la gente pobre, para las comunidades. Tal vez un proyecto social, ciertamente para mucha gente demagógico, para mucha gente un modelo clientelar, pero bueno, al final era precisamente un gobierno incluyente. Al final pensaba en todos los personajes, pero un gobierno autoritario y un modelo que además termina cayendo en la exclusión, porque es esto, al final, ¿hacia dónde incurrió? Al beneficio de los cuates para poderles repartir las empresas, para que se vuelvan millonarios y para dedicarse a enriquecerse. Y bueno, por supuesto, no trajo beneficio para la sociedad. Pero lo terrible es que en los años 20 del siglo XXI, precisamente en los últimos años, encontramos un discurso notoriamente más agresivo y notoriamente mucho más excluyente, notoriamente despreciando, ¿no? Al final, es que ustedes no tienen cerebro, no piensan, ¿no? Hace 2 o 3 días se hizo público las declaraciones del señor Claudio X diciendo que los maestros son unos pinches delincuentes. Así se expresó, esas son palabras de él. Y por supuesto que eso evidentemente pues es una agresión y es una exclusión. No son iguales a mí, no debo de tener ninguna clase de consideración, son diferentes, son inferiores. Eso es precisamente un modelo totalitario. Y es el que yo quiero advertir con esta plática, con esta disertación. En su momento, por ejemplo, Benito Mussolini, aquí lo vemos, este personaje que está del lado izquierdo, que se parece tanto al señor Alfaro de Jalisco. Sucede que viste de manera militar, le gusta el orden, tiene un saludo muy característico en el cual están levantando la mano los seguidores partidarios de Benito Mussolini, y uno de sus seguidores, uno de sus grupos de apoyo, de legitimidad, de discurso, hablaba del totalitarismo, empezó a utilizar la palabra en 1923. Entonces sucede que ahora en 2023 pues se cumplen 100 años, curiosamente, de este término.
hablar de totalitarismo pues lleva un fenómeno que posiblemente bien podríamos reconocer durante 100 años, exactamente en este año. Y sucede que ellos hablaban enorgulleciéndose de que los gobiernos deberían ser totalitarios. Es decir, deberían ser modelos sociales, modelos de gobierno, modelos de poder en los cuales pues los que se ordenen y se pongan en ese camino, pues pueden ser beneficiados por este fenómeno que además va a ser muy agresivo y va a provocar la guerra. Pero, pues hay gente que no está incluida. Todos aquellos que no pertenecen a un criterio ideológico, que no piensan como yo y que deben de mantenerse bajo un pensamiento eh, político igual, pues están excluidos. Y ahí es donde encontramos el caso de Antonio Gramsci, cómo fue encarcelado simplemente por pensar diferente. Y finalmente, pues con esa condición extrema de haber sido encarcelado, él aún siguió haciendo trabajos en cuadernos desde la cárcel, pero finalmente murió bajo el gobierno fascista de Mussolini. Y bueno, pues la verdad es que una condición bastante dura y bastante ruda para la historia. Francisco Franco. Francisco Franco notoriamente es una persona que incorpora el modelo y que implanta el modelo fascista en España. Este modelo surge de que a finales de los años 20, principios de los 30, pues la gente en España vivía en condiciones en las cuales querían avances democráticos. Hubo elecciones y finalmente ganó la izquierda. Con sus altibajos en cuanto a lo que sería su campaña y sus criterios de haber hecho algunas modificaciones, establecer una constitución. Y finalmente empiezan a avanzar como un Estado democrático. Todo esto trae consigo, pues, por supuesto, que una indignación por parte de los grupos privilegiados y por parte de gente de la clase alta de la sociedad, en la cual pues acusan de que se está destruyendo a la España tradicional. Y acusan hasta de un tema religioso, y ese es otro fenómeno que debemos encontrar dentro de los factores del totalitarismo. El totalitarismo se auto eh, proclama, se incorpora el discurso de que ellos son elegidos por Dios, que están haciendo una labor divina. Tan es así que cuando Franco finalmente triunfa, tira al gobierno de izquierda, persigue españoles que son de la izquierda y que son republicanos, al final hace una serie de atrocidades, campos de concentración, expulsión de españoles y matanzas terribles. Al final termina imponiéndose como caudillo de España, pero siempre dándole un apellido. Caudillo de España por la gracia de Dios, ¿no? Porque pues, al final él cree estar haciendo una labor religiosa divina, ¿no? Restaurar y recuperar las condiciones religiosas es parte de la máscara de gobiernos en los cuales no existe absolutamente ninguna aceptación de que alguien piense diferente, de que alguien no se incorpore a la sociedad y que además de que piense diferente, si es diferente tampoco participa. Ejemplo de eso, bueno, pues por supuesto vemos aquí al general Franco, pues sonriéndole y saludando a los nazis, por supuesto favorecido y apoyado por Adolfo Hitler, ¿no? Eh, sabemos que, por ejemplo, el caso de el ataque a Guernica en la guerra civil, recordemos que Franco estaba en África, los grupos del ejército que se levantaron originalmente estaban en África para iniciar en 1936 la Guerra Civil Española. Y se cruzaron el estrecho de Gibraltar y atacaron el sur de España, Andalucía. A la hora de atacar Andalucía y declarar la guerra en contra del gobierno y tirarlo al gobierno democrático establecido de la izquierda, un gobierno republicano, pues entonces empiezan con sus ataques. Los mismos, un ataque militar en contra de la población civil. Y por supuesto que la población civil va a reaccionar. Madrid pone sus letreros en donde dice no pasarán,
¿no? Claro que pasaron y al final pues quitaron los letreros y por supuesto que pasaron barricadas y establecieron un gobierno nuevo. Parece, no pasarán que ilusamente ponían algunos defensores de la República que terminaron siendo derrotados. Terminaron siendo derrotados pues porque reciben apoyo de los nazis. Los nazis van a utilizar la Luftwaffe y van a bombardear Guernica. El bombardeo de Guernica va a ser un bombardeo terrible por parte de los nazis. Pero además, entre otras cosas, Guernica, la ciudad de Guernica en el norte de España, no representaba ningún punto estratégico, no era un punto militar, no había militares ahí. Tampoco ganar Guernica representaba un avance, simplemente era una demostración de poder. Vean lo que pasa. Y por supuesto que vemos esa destrucción terrible que Pablo Picasso, el gran pintor, representa en este cuadro, en esta imagen, en esta pintura, va a representar lo que es la destrucción de Guernica. La destrucción de Guernica la vamos a ver con muertos tirados en los pisos, animales destruidos, ahí vemos un toro, un caballo destrozados, por supuesto llenos de dolor, vemos fuego en el edificio que está ahí a un lado, del lado derecho, con las representaciones de la técnica que utiliza Picasso tan característica, una mujer cargando a su hijo del lado izquierdo de la pintura, con un dolor atroz, y por supuesto la destrucción. Claro que la pintura tiene una técnica un tanto revolucionaria, era el estilo de Pablo Picasso. Pablo Picasso pintó este cuadro en París. Él salió del país antes de la guerra civil, radicaba en París y al final terminó haciendo esta pintura. Cuando el gobierno de Franco finalmente ganó la guerra y se establece, pues al final Pablo Picasso es reconocido como un gran pintor en el mundo. Y Pablo Picasso, pues es finalmente, necesariamente el gobierno tiene que hacer alguna incorporación de artistas dentro de su modelo de gobierno. Y entonces, bueno, pues a ver, vamos a favorecer la parte cultural. Pues hay un pintor famosísimo que se llama Pablo Picasso que hace pinturas, que ha hecho diferentes modelos de pintura y ha revolucionado la expresión artística. Vayan a verlo y a ver qué se puede hacer. Y entonces Picasso les muestra la pintura del Guernica a los representantes del gobierno de Franco. A la hora de verlo, ellos no entienden. Y además, por supuesto que se sienten ofendidos. Como que Guernica y es toda esta destrucción y estas atrocidades. Y entonces al final, dentro de un juego así de incomprensión cultural y de ignorancia, y además de cinismo, le hacen la pregunta, por supuesto, que totalmente cargada de desprecio, diciéndole, ¿usted hizo esto? ¿No? Preguntándole, ¿usted hizo esto, esta porquería? Y sucede que Picasso dice, no, la hicieron ustedes, haciendo una representación de que no, pues efectivamente lo que yo estoy poniendo que es tan grotesco y tan horrible es lo que ustedes hicieron en Guernica, la destrucción que ustedes ah, pidieron y les dieron los nazis, porque además ni siquiera fue la flota del ejército nacionalista de Franco el que bombardeó Guernica, fueron los nazis. Y fue una demostración de poder, era un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Otro de las víctimas de esas atrocidades, a los fascistas, a los totalitarios, no les gusta el arte, no les gustan los artistas, no les gustan los intelectuales, los desprecian. Siempre los incomodan porque al final, de una manera muy sutil, el arte al final va a tener valores de progreso. Si el arte ha avanzado y el arte es inherente al ser humano, desde las cuevas de Altamira, el hombre crea arte con sus manos y representa pues un buen deseo para la casa o una representación de un dios para su beneficio. Al final el hombre quiere expresarse artísticamente y los valores pues van a ir cambiando conforme hemos progresado. Por eso es que incomodan tanto los intelectuales a los totalitarios y los desprecian, ¿no? Te puedes encontrar una senadora que de repente dice que no terminó ni la preparatoria y cree que puede hablar acerca del futuro de la sociedad y cree que puede ser
la que diga cómo debe gobernarse. Es absurdo, ¿no? Es ridículo pensar que eso es lo que puede pasar cuando no comprende ni siquiera su propia sociedad, ni siquiera su propia cultura. Y por supuesto que no comprende al otro porque lo desprecia. No comprende al campesino, no comprende a la persona que es cargador de cajas en un mercado, el que vende fruta, el que pasa hambre, el taxista. ¿Cómo va a comprenderlo si lo desprecia? Y por supuesto que un personaje como Federico García Lorca pues va a ser muy incómodo para los mismos intelectuales del bando nacionalista. Eso va a ser uno de sus primeros actos. Tan pronto invaden Andalucía, en el levantamiento de 1936, van a matar a Federico García Lorca. Y le van a aplicar además la ley fuga y lo van a enterrar en una fosa común. Antonio Machado sabe que va a vivir un futuro parecido, es despreciado. El poeta que habla de caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Ese que tanto representó Serrat en su disco dedicado a Antonio Machado, ¿no? Guitarra del Mesón, que hoy suenas coplas, ¿no? O el ¿quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Tiene contenido religioso y sin embargo es despreciado por los nacionalistas porque es un intelectual, porque es un poeta, porque eh, hace narraciones que de repente los incomodan. La frase de Antonio Machado más que podría yo identificar como más emblemática de esa dureza con la cual el intelectual dice sutilezas que incomodan, es la del españolito. Españolito, hablando del español que nace en la época de las tensiones nacionalistas y republicanas. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Y bueno, pues al final este tipo de cosas pues incomodan a los nacionalistas. Él se va a ver perseguido, al final va a terminar teniendo que cruzar los Pirineos caminando. A la hora de cruzar los Pirineos va a enfermar y va a terminar muriendo en Francia, en donde sigue hoy enterrado. Y bueno, pues al final precisamente ese desprecio por parte de Franco y de sus seguidores hacia los intelectuales, pues es patente y es evidente. Y es ahí donde Serrat incorpora unos versos que son dedicados a él, no son escritas por Antonio Machado en la canción de Caminante no hay camino, en la canción de Cantares, ¿no? Esa de que murió el poeta lejos del lugar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al final es tristísima la historia de un Antonio Machado que tiene que huir del país precisamente perseguido por los totalitarios. Y bueno, pues una Italia enorgullecida del totalitarismo. Italia en 1923, parte de los discursos de los seguidores de Benito Mussolini, el mayor logro de un Estado es llegar al totalitarismo. Imagínense, enorgullecidos de ese totalitarismo, ¿no? Por supuesto, es muy, muy patente y dramático lo que ha pasado. Aun cuando estos grupos fueron orgullosamente totalitarios durante algunos años, van a surgir intelectuales como Hannah Arendt o como George Orwell, que van a denunciarlos ya en los años 40 y van a utilizar el término totalitarismo ya con un desprecio. Pero particularmente lo que quiero destacar de esta plática, pues es precisamente ese fenómeno del totalitarismo, que no es igual a algunos autoritarismos. Algunos autoritarismos son duros, quieren imponer un orden. Posiblemente son de izquierda o de derecha, no estoy distinguiendo ahorita eso, pero sí puedo decir que el totalitarismo incluye tres fenómenos que son prácticamente importantes destacar. Uno es que es un grupo no incluyente, es un grupo excluyente, busca solamente el beneficio de unos cuantos. Sobre todo es muy común hablar de las condiciones raciales como una mejora, como una condición de mejoría. Por supuesto que la propaganda va a ser común en todos los autoritarismos, pero la propaganda va a estar muy cargada de ser un fenómeno religioso.
un fenómeno providencial. Dios es el que les ha dictaminado y están haciendo una labor sagrada de volver a incorporar a la sociedad en esa condición que deben de mantenerse en un orden. El orden, por supuesto, es algo de lo que están, les gusta. Y por supuesto que además vamos a hablar de la eliminación progresiva de todos los derechos humanos de los cuales hablábamos al principio. Todos esos principios los van a rechazar. Y bueno, pues aquí vemos algunas ideas de Hannah Arendt sobre el totalitarismo en un pequeño resumen. Ahora vamos a leerlos. Concentración del poder en un líder. Eso, por supuesto, que podría ser compatible con otros autoritarismos que no son necesariamente totalitarismos. Sustitución de partidos por movimientos de masas. Eso sí podría parecerse. El terror total como mecanismo de dominación. La progresiva eliminación de libertades y derechos humanos. Eso lo dijimos ahorita. El desplazamiento constante del centro de poder. El uso de propaganda y sistema educativo para adoctrinar, ¿no? Todos tienen que estar adoctrinados con esa idea, y el derecho y la utilización del derecho a través de la manipulación de la legalidad para el logro de sus objetivos. Y bueno, pues amigos, voy a dejar aquí la plática. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por ver estas ideas de lo que sería el totalitarismo. Vamos a continuar hablando de estos temas los próximos programas. Y muchísimas gracias. Pues seguimos en ese tenor buscando una mejora para nuestra sociedad. Pues muchas gracias. Le agradezco a Alma Besares en la producción, a Jaime Villarreal en la dirección del canal, a la revista Corposano, y pues seguimos platicando aquí en Triálogos. Gracias, nos vemos, hasta luego.